Ay, 한번 ya se. Y la tercera es generando recursos. O sea, siempre nuestras actividades son muchas, muy... Hola compañeras, mi nombre es Dulce María, soy de la Ciudad de México, de Villa Ayala. Soy médico tradicional y soy de un pueblo originario. Somos mal llamados indígenas. Mi nombre, las cosas que nosotros hacemos es la medicina y buscamos una forma de compartir. La pregunta aquí fue sobre la violencia y ninguna mujer debería de vivir la violencia. Las mujeres somos las dadoras de vida, las mujeres somos las que otorgamos el bienestar y el cobijo en los hogares y en muchas también la defensa del territorio. No creo que ninguna mujer debería de vivir la violencia de ninguna manera, ni chiquita ni grandota, ni siquiera la violencia mínima dentro del hogar y mucho menos la de un Estado o de un sistema represor. Nosotras estamos conscientes que vivimos en un sistema capitalista patriarcal que violenta a las mujeres en todo momento. Y en este sistema capitalista patriarcal la violencia es permanente, no hay un momento de descanso. Siempre a nosotras nos han educado a solamente servir, atender a los demás y no a atendernos a nosotros y no a cuidarnos a nosotras. Particularmente quiero contar que en México sucede algo terrible. Está desapareciendo muchas jóvenes, niños y jóvenes mujeres. Y esto es para la venta de las personas como sexoservidoras y es la venta para extraer órganos o para trabajar para el narcotráfico. Y las mujeres son vistas como un objeto para venderse. Y eso para nosotros es algo terrible que está pasando en nuestro país y que el gobierno no quiere aceptar, no quiere asumir que esa violencia existe. Ahora hay unas mujeres maravillosas que no deberían de existir, que son las madres rastreadoras. Esas madres van buscando entre el desierto, las montañas, los ríos, las cañadas, basureros, a sus hijos, a sus familiares. Y ellas son las que nos van mostrando dónde están estos tiraderos. Es una violencia mayúscula, es una violencia muy grande la que estamos viviendo en México y que el mismo gobierno mexicano no acepta que estamos viviendo. Es solamente la sociedad civil y la comunidad la que puede hacer una resistencia en colectivo. Por eso les mando un saludo de admiración y respeto a esta organización que están haciendo como mujeres, buscando la libertad y la fortaleza. Es importante sumar la voz de las mujeres y de la rebeldía. Es importante saber que hay otras mujeres del otro lado del mundo organizándose, trabajando para poder ser libres. Quizá unas en una escala muy alta y otras en una escala pequeña, pero es importante empezar a entender que la libertad de la mujer puede hacer el cambio en el planeta, hacer un cambio internacional de la lucha y la defensa de la vida con las mujeres. Nuestra lucha es por la vida, nuestra lucha es por la humanidad. Amamos la tierra, nos sabemos hijos, hijas de la tierra, sabemos que solo estamos de paso y entendemos que nuestra presencia puede hacer un cambio. Y es un saludo y agradecimiento para esta invitación a conocer la lucha y para poder hacer un camino en colectividad. Que seamos libres las mujeres, no solamente de América Latina, no solamente de estos continentes, que podamos ser libres y rebeldes las mujeres que estamos en todo el planeta.